el hecho de la persona emprendedora, ¿verdad? Porque si nosotros no nos reconocemos, chicas, ¿quién nos va a reconocer? ¿Quiénes son las emprendedoras, verdad? La persona emprendedora se identifica en cualquier concepto que vayamos a buscar, cualquier estudio que vayamos a localizar, como la persona que busca determinadas oportunidades de negocio, ¿verdad? Y las convierte en proyectos reales, gestionándolos con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos, ¿verdad? Muy importante que la persona emprendedora asume riesgos financieros y personales para poder transformar esa idea innovadora en una realidad empresarial. Hay algo interesante con el tema de los emprendimientos, chicas, y es el hecho de que nosotras tenemos las habilidades, ya sea emprendimientos, por ejemplo, de manualidades, de bisutería, emprendimientos de belleza personal, ya sea peluquería o barbería, ya sea manicure, ya sea estilismo, ¿verdad? Hay emprendimientos, muchos emprendimientos de gastronomía, de diversas formas de gastronomía, pero la principal cualidad que tiene la persona emprendedora de manera general son sus conocimientos o habilidades para desempeñar esta labor específicamente. Sin embargo, la persona emprendedora tiene que enfrentar muchos retos porque carece de determinadas herramientas, y de estas herramientas importantes que tiene que ir adquiriendo con capacitaciones están precisamente las herramientas financieras. ¿Para qué? Para poder asumir con mayor conocimiento, con mejor preparación, los riesgos financieros que forman parte del proceso de emprender. Los emprendedores, las emprendedoras son conocidos por su capacidad para innovar, tomar decisiones rápidas, porque estamos en un entorno cambiante. La persona emprendedora se enfrenta al desafío de la fuerte competencia que hay en su sector. ¿Por qué fuerte competencia? Tengamos en cuenta que el vendedor es una persona que está naciendo, el emprendedor es una persona que está naciendo, el emprendimiento es un bebé que hay que darle tiempo, hay que darle energía, hay que inyectarle dinero, ¿verdad? Y cuando ese bebé sale al mundo, hay muchos negocios de esta área que ya tienen un recorrido, que ya tienen un espacio, que ya tienen además un segmento de mercado, dígase que ya tienen clientes, negocios consolidados, y que representan entonces el reto más fuerte que hay que emprender. Entonces, la persona emprendedora tiene que tomar decisiones inmediatas, decisiones rápidas, y para eso también hay que prepararse. Hay que prepararse también para enfrentar obstáculos, ¿está? Y aprender de ellos. Vean que cambié el término fracaso a obstáculos, porque no debemos sentirnos fracasados o fracasadas por alguna situación adversa, que esas son las que sobran cuando estamos emprendiendo. No podemos sentirnos fracasados o fracasadas por algo que no salió o que no esperábamos, ¿verdad? Sino que debemos tener la serenidad, la ecuanimidad y sobre todo la inteligencia emocional para asumir esa situación adversa como un reto importante y aprender de ella, y sobre ella entonces crecer aún más, ¿verdad? Adaptarse a entornos cambiantes forma parte de este proceso que le toca al emprendedor. La persona emprendedora busca resolver problemáticas, solventar necesidades propias o sociales, ¿verdad? ¿De cuántas de ustedes no ha sido un sueño que su proyecto, que su emprendimiento, que ese bebé crezca y les genere entonces los suficientes ingresos y la suficiente capacidad de producción, los suficientes clientes como para ustedes ofrecerles empleo a otras personas, ¿verdad? Eso considero que ha pasado por la mente de muchos de ustedes, y es la aspiración de muchas de ustedes, que el emprendimiento crezca y poder bendecir de la forma en la que estamos siendo bendecidos, poder bendecir a otras personas con una oportunidad de ingreso a partir del crecimiento del emprendimiento. Y de eso se trata. La idea es proyectarnos en función de crecer, porque emprender es para crecer, no para quedarnos con los 15 clientes con los que iniciamos, con los 25 clientes con los que iniciamos, con la producción o la prestación del servicio en el hogar, sino crecer, poder entonces buscar puntos donde uno pueda ofrecer nuestro producto o servicio, e incluso no está mal soñar en tener un espacio en diversas partes del país y que las personas conozcan nuestra marca, ¿verdad?
y disfruten de nuestra bisutería, disfruten de una belleza, de mayor belleza personal con los atuendos que nosotros vendemos, que nosotros ofrecemos, si alguno de ustedes es estilista o es costurera, o la gente deguste de esas reposterías tan ricas que preparan muchas de ustedes, que la gente deguste de esas comidas tan ricas que hacen muchos de ustedes. La persona emprendedora tiene habilidades blandas, habilidades duras, emocionales, competencias. Para mí, es decir, yo admiro demasiado a aquellas personas que tienen la valentía, sobre todo chicas, aquellas mujeres que tienen la valentía de criar 2, 3 hijos, incluso hasta nietos, pero además decir, yo voy a poner todo mi empeño, voy a esforzarme por sacar adelante lo que me gusta hacer, lo que amo hacer y lo que considero que me va a retribuir y me va a dar resultado. En muchos casos, ustedes emprenden porque ya estamos avanzadas un poquito más en edad en comparación con lo que el mercado está dispuesto a ofrecer empleo. Dígase que ya cuando tenemos poco más de 40 años, 45 años, lamentablemente cuesta encontrar empleo en el mercado. Y entonces ahí es cuando uno dice, definitivamente voy a emprender porque me ha costado mucho encontrar trabajo. Pues yo admiro mucho, de verdad, a las personas que toman esta decisión porque es de valientes hacerlo. No es todo el mundo el que se aventura a emprender y ver cómo puede sacar adelante este proceso solamente con las habilidades que les había comentado. Específicamente, Costa Rica tiene muchos retos para poder emprender. ¿Cuáles son los retos? La mentalidad, la cultura y la preparación. La gente vive mucho aquello de que la marca, ¿verdad? Comprar productos extranjeros. Sin embargo, existen muchas producciones nacionales, incluso muchos emprendimientos que tienen la misma calidad o más calidad incluso que productos extranjeros, ¿verdad? Y nada como degustar una sabrosa comida tica, ¿verdad? Pero una típica comida tica. Los emprendimientos asociados a la parte gastronómica son emprendimientos que abundan mucho en el país. Sin embargo, sé que les cuesta mucho salir adelante porque lo que son los emprendimientos de gastronomía y los de manualidades, dígase la bisutería, la gente no paga lo que realmente, es decir, la gente no tiene el mercado, dígase, no siempre tiene la disposición de pagar lo que realmente le cuesta al emprendedor elaborar esos productos, comprar la materia prima para hacerlo, el tiempo que se invierte elaborándolo, es decir, todos los costos que implica para el emprendedor ofrecer ese producto, ofrecer ese servicio. No siempre el mercado es lo suficientemente consciente para reconocerlo y pagarlo y ayudar de esta forma al emprendedor. La mentalidad, la cultura y preparación es un reto importante en Costa Rica para emprender. La aversión al riesgo y miedo al fracaso, eso les digo, que yo admiro mucho a las personas que se dedican a esto porque es de valientes. La aversión al riesgo y el miedo al fracaso son muy comunes debido a la pesada presión social, al conformismo, el temor de la gente a salir de su zona de confort, ¿verdad? Se vive una cultura basada en determinadas quejas, ¿verdad? Incluso están las limitantes desde el punto de vista legal para poder emprender, además de los altos impuestos. Es decir, que todo esto es una completa para poder sacar adelante un emprendimiento en Costa Rica, ¿verdad?